A ver, Perfecto, voy a compartir la presentación. Tengo aquí un pequeño problemita con el Zoom. Ahí sí. Perfecto. Ustedes me avisan si se ve, si pueden ver la presentación. Perfecto. Bien, entonces estamos revisando el libro de los Hechos. Vamos en la tercera clase y hoy día vamos a revisar lo que tiene que ver con el capítulo 9 al capítulo 12, con lo que vamos a terminar. Estaríamos terminando la segunda sección del libro de los Hechos, que tiene que ver con la etapa en que el evangelio se comienza a expandir entre los judíos helenistas, que ya hablamos de que son estos judíos que son extranjeros, que tienen costumbres de los griegos, como por ejemplo el lenguaje y otras, y también cómo el evangelio comienza ya a diseminarse entre los samaritanos en primer término y luego entre los judíos y gentiles en este caso. Entonces, podemos tener este contexto que nos va a ayudar a entender lo que vamos a revisar. Primero vamos a hacer un resumen de la expansión de la iglesia en Palestina. La semana pasada terminamos revisando cómo es que Pablo, llamado antes Saulo, que era el nombre hebreo, Pablo era el nombre griego, se convirtió de ser un perseguidor, ahora un predicador de la palabra de Dios. Y luego que él se convierte, lo vemos realizando esta obra de evangelismo, primeramente en Damasco, y después dice que estuvo 3 años en el desierto, donde se entiende que estuvo realmente haciendo una revisión de todo el conocimiento que él poseía y cómo las escrituras del Antiguo Testamento que él conocía podían concordar ahora con esta nueva realidad que le fue revelada directamente por nuestro Señor Jesucristo, de que Jesucristo es el Mesías y de que las profecías estaban apuntando a él. Entonces, luego de mostrarnos cómo fue que Pablo se convierte, Lucas regresa en la línea del tiempo para mostrarnos cómo la iglesia ahora comienza a expandir no solamente en Judea, que en Judea estaba el templo de Jerusalén y allí fue el Pentecostés, también en Galilea. Galilea queda al norte de Palestina y al medio está Samaria. Entonces vemos como luego de que Pablo se convierte, hubo un periodo en que no hubo persecución y la iglesia pudo trabajar sin problemas, un tiempo de paz. Y aquí vemos que Pedro sana a un hombre, Eneas, en Lida, lo que ayuda a que mucha gente pueda creer en nuestro Señor Jesucristo.
Y eso de alguna forma también nos ayuda a comprender por qué existían esos milagros en ese tiempo, por qué eran necesarios. En Jope, incluso Pedro resucita a una mujer que se llamaba Tabita. Entonces, podemos ver que estos dones apostólicos se hicieron presentes en el momento del inicio y del origen de la nueva iglesia. Vemos en esto que Pedro estaba haciendo prácticamente una gira por la costa, por el lado este de Jerusalén o de la Palestina. Por eso Lida y Jope están cerca, pero por la costa. Entonces vemos en estos eventos cómo Dios estaba obrando a través de los apóstoles para que el Evangelio fuera diseminado en todas esas zonas. Obviamente, estas sanidades y estos milagros no es poca cosa que una persona sea traída de vuelta luego de una muerte, ¿no? El resucitar a alguien generó harta bulla, por así decirlo, y llamó la atención de mucha gente que se convirtió al Señor. Y luego de estos eventos, la Biblia nos dice que Pedro estuvo mucho tiempo en la casa de un curtidor que se llamaba Simón. Este curtidor seguramente trabajaba el cuero como se trabajaba en ese tiempo, con precaria- la, la precariedad que se podría observar en esos tiempos. Por lo tanto, estar en la casa de Simón el Curtidor no era algo tan lindo de contar, porque seguramente estaban los cueros ahí con un olor más o menos fuerte. Pero Pedro no hizo ningún problema en ello, sino que estuvo conviviendo con él un tiempo. Allí termina el capítulo 9 con estos dos eventos que son tan importantes, la sanidad de Eneas y también resucita a Tabita. Y luego comienza el capítulo 10 a mostrarnos la conversión de Cornelio. Cornelio ya no es un judío helenizante, no es un judío de la sangre tradicional, sino que es un gentil. Dice que era un centurión. Los centuriones estaban a cargo aproximadamente de 100 personas. Sería más que un sargento, sería un teniente hoy día en la actualidad. Y él hacía muchas buenas obras hacia el pueblo judío porque era un devoto. Él practicaba de alguna forma la religión judía, aunque no se había circuncidado. Era un temeroso de Dios. Allí también se nos muestra, parece que ahí cerramos. Se nos muestra que él estaba trabajando en Cesarea, que era una sede del procurador de Samaria, Judea e Idumea. Lo importante de todo esto es que él era una persona temerosa de Dios, que era algo difícil, porque en el contexto en el cual estaba el pueblo judío, recuerden que ellos estaban gobernados por el Imperio Romano, no tenían una libertad, una independencia para hacer lo que querían. Sin embargo, vemos a este hombre que tiene este conocimiento del judaísmo y respeta a ese pueblo de una forma
de tal forma que incluso los ayuda con las sinagogas, hace muchas obras. Y dice que un día a las 3 de la tarde él tiene una visión, se le aparece un ángel. Él estaba orando y se le aparece un hombre, un ángel, y le dice, le indica que vaya a buscar a Pedro que estaba en Jope, para que Pedro pudiera predicarle el evangelio y de esta forma él ser salvo. Por lo tanto, vemos allí cómo Cornelio envía a sus sirvientes a buscar a Pedro, que estaba, como ya dijimos, en la casa de este curtidor que se llamaba Simón. Bueno, características de Cornelio: era un hombre devoto, temía a Dios junto con toda su casa y también daba muchas limosnas al pueblo judío y oraba a Dios continuamente, que son características propias de un hijo de Dios. Pero él no tenía ese conocimiento, no había llegado a ello todavía, pero él se esforzaba en la religión judía y por sobre todo en el temor de Dios. En el capítulo 10, desde los versículos 10 al 22, vemos aquí a Pedro. Cornelio lo envía a esta pequeña comitiva a buscar a Pedro, y mientras ellos están en el viaje, se nos relata que Pedro, teniendo hambre, ¿no?, sube a la terraza. Las casas judías generalmente todas tenían terraza, no existía mucha lluvia, era un clima desértico, y él sube a orar y tiene esta visión donde dice que desde el cielo baja como un lienzo con muchos animales impuros de acuerdo con la ley judía. ¿Cuáles serían estos animales impuros? Por ejemplo, los que rumian o tienen pezuña, los que no tienen ni aletas ni escamas, los que se alimentan con carroña como el águila, se arrastran o son reptiles, caminan sobre sus garras, o aquellos que han muerto. Todos esos animales no estaban dentro de la dieta judía, estaban prohibidos y se le aparecen de alguna forma en ese lienzo. Y escucha una voz del cielo que le dice: Pedro, mata y come. Y para un judío tradicionalista como era Pedro, obviamente le resultaba contraproducente. Por lo tanto, le dice: no, porque yo nunca he comido una cosa inmunda, entonces no es propio que yo lo haga ahora. Pero esta voz le insiste varias veces, 3 veces, con un mensaje que es muy claro y que finalmente comprende Pedro. Dice que él no llame impuro lo que Dios había limpiado. Entonces, este concepto lo que está diciendo es que las leyes que tenían relación con los alimentos no se debían aplicar, en este caso, a la iglesia cristiana naciente y específicamente a los gentiles. Porque los judíos, recuerden que uno de los impedimentos más grandes que tuvieron para llegar a la fe no fue que ellos reconocieran a Jesucristo como el Mesías, sino que ellos eran expertos en segregar. No querían unirse con los gentiles a menos que ellos se circuncidaran. Pero lo que le está diciendo esta visión a Pedro y el mensaje que está recibiendo es que él no debe llamar impuro a lo que Dios ha limpiado. Y en este caso, los gentiles no debían ser considerados impuros. Entonces, cuando llega la comitiva de Cornelio a buscar a Pedro, él entiende que tiene que aceptar a esos gentiles sin prejuicio. Era complicado para un judío el solo hecho de juntarse con un gentil. Lo tenían tan
tan asimilado en sus costumbres que era muy difícil. Pero Pedro, guiado e impulsado por el Espíritu Santo, acepta esta invitación para poder asistir a la casa de este gentil Cornelio. En los versículos 23 al 48, entonces vemos cómo Pedro viaja a visitar a Cornelio con aquellos, y no fue solo, dice que él fue con algunos hermanos, con algunos judíos también creyentes, así lo describe el texto, lo que nosotros podríamos hoy día lo entendemos más como judíos mesiánicos, cristianos, pero que eran judíos, va con algunos a la casa de Cornelio, no fue solo. Entonces supera de alguna forma todos estos prejuicios que tenían la religión judía para hacerle caso a esta voz que le decía que ellos también eran puros. Se dice que Cornelio se estuvo preparando varios días desde que envió la comitiva hasta que Pedro llegó. Incluso, o sea, se piensa que fueron unos 4 días en que él dejó de trabajar y trajo a su familia esperando la visita del apóstol Pedro. Cuando llega Pedro, dice que Cornelio hace un acto de adoración. Él se postra. Pero Pedro, entendiendo que eso no es debido, porque es un hombre como él, le dice, yo no soy un ángel, no soy divino, entonces no merezco la adoración que solo le pertenece a Dios. En eso lo hizo muy bien Pedro, no como otras personas o otros líderes modernos que estarían contentos de que les rindieran esa pleitesía. Pedro entiende entonces que él no considera a ningún gentil como impuro, a pesar de los problemas que le iba a acarrear con los hermanos de la iglesia de Jerusalén, como ya veré. Cornelio le explica a Pedro lo que él vio en visión, como el ángel le dice que vaya a buscar a Pedro, agradece a Pedro por venir y luego Pedro comienza a predicar. Entonces, ¿cuál fue el eje que utilizó Pedro para esta predicación? Primero, él habló acerca de la obra, del ministerio y las enseñanzas de Jesucristo mientras estuvo aquí en la tierra, diciendo obviamente lo primero que Jesús, varón de Dios, lleno del Espíritu Santo, él realizaba milagros, Dios estaba con él, y el Espíritu Santo lo llenaba constantemente. Habla de eso, habla de la muerte y resurrección de Jesucristo. Por sobre todo también habla de la calidad que ahora tiene Jesucristo como un juez que va a juzgar a todas las naciones, un juez mesiánico, y que esto que ocurrió con la obra de Jesucristo no es nada más ni nada menos que el cumplimiento de lo que las escrituras del Antiguo Testamento estaban profetizando de él, finalizando su discurso con describir cómo Jesucristo tiene esa disposición para perdonar los pecados a todo aquel que cree en él y pide perdón, se arrepiente de sus pecados y pide perdón. El versículo 43 al final dice, todos los que en él creyeren recibirán perdón de pecado. Y luego de que está hablando Pedro, esto ocurre este milagro, que es que el Espíritu Santo se manifiesta de forma muy similar a lo que ocurrió en el evento de Pentecostés y también con los samaritanos. Y este ya sería el último de los eventos en que aparecen esas señales como hablar en otros idiomas y que de alguna forma confirman que en este caso los gentiles también estaban en el plan de Dios para salvación. Entonces, esto también nos recuerda, no sé si ustedes hacen memoria, cuando Pedro en un diálogo con Jesucristo, Jesucristo le dice, tú eres Simón, que quiere decir arena, ahora te vas a llamar
Pedro, que es como un- algo más firme, como una roquita, y le dice, pero sobre esta roca, hablando de Jesucristo mismo, dice, fundaré la iglesia. Y a ti, le dice Pedro, te daré las llaves del reino. Y muchos teólogos entienden que estas llaves se refiere a cómo Pedro de alguna forma estuvo presente primero en Pentecostés predicando a los judíos, luego en Samaria, comisionado por la gente de Jerusalén, pero él fue a Samaria a predicar también y ocurrió este milagro similar y ahora en la casa de Cornelio, aun cuando el apóstol de los gentiles que había sido comisionado fue el apóstol Pablo. Pero los teólogos ven en estos tres eventos cómo se cumple lo que le dijo Jesucristo, a ti te daré las llaves del reino. Lo relacionan con estos eventos. En el versículo capítulo 11, nosotros vemos cómo Pedro fue a defender este evento que ocurrió en la casa de Cornelio. Dijimos que él había llevado judíos cristianos a la casa de Cornelio y de alguna forma ellos testificaron todo lo que ocurrió en este evento y en la conversión de los gentiles. Porque cuando llegó esta noticia a Jerusalén, obviamente los judíos tradicionales, circuncisos, ¿no? Se enojaron, ya que de ninguna forma querían asociarse con los judíos. Y esto era porque ellos tenían un orgullo mal concebido. Interpretaban mal las Sagradas Escrituras. Ellos pensaban que ellos eran el pueblo escogido y al servicio de Dios en forma inclusiva. Solamente ellos, exclusiva. Solamente ellos. Pero lo que Dios había hecho en el fondo era utilizarlos a ellos como siervos para que predicaran de él a todas las naciones, no se quedaran allí, pero ellos lo habían entendido mal. Entonces ahora la iglesia, de acuerdo con los acontecimientos ocurridos en la casa de Cornelio y con los gentiles, tenía que tomar una decisión con respecto a lo que estaba ocurriendo y con respecto a la situación de los gentiles. Muchos de los judíos antiguos querían que obviamente para que los gentiles pudieran entrar a la iglesia, recuerden, esto lo dijimos ya en las clases pasadas, los primeros cristianos seguían reuniéndose en el templo de Jerusalén y en las sinagogas, pero no dejaban entrar a los gentiles al templo por este tema de la circuncisión, porque tenían este problema étnico, los judíos se sentían superiores a los demás. Y Pedro da este informe de cómo los gentiles en la casa de Cornelio reciben esta manifestación del Espíritu Santo, al igual que todos los judíos, con este hecho milagroso de que pudieran hablar en otros idiomas. Y al ver estas señales y al escuchar el testimonio no solo de Pedro, sino también de los que fueron con él, de cómo los gentiles también habían reaccionado, al igual que los judíos en el evento de Pentecostés, en el fondo no pudieron decir que no, no podían oponerse a incluir ahora a los gentiles a la iglesia. Aunque obviamente al principio costó mucho, y en todas las cartas de Pablo vemos este problema entre los judíos eh, que abogaban por la circuncisión y los judíos griegos y los gentiles. Sin embargo, las experiencias que nosotros vemos en el libro de los Hechos con respecto a Felipe y Pedro es que el Evangelio
comienza a incluir ahora también a los gentiles en el reino de Dios. Felipe, recuerden, fue el primero porque él habló con un eunuco que era etíope, era otra nacionalidad, era gentil. Bien, ahora vamos a ver las actividades en Antioquía, Jerusalén y Chipre. Lo que vemos nosotros en el relato de Lucas es que la iglesia como cuerpo comienza a abrir su puerta en principio a algunos gentiles que eran seleccionados, no a todos, sino que a aquellos que habían abrazado, ¿no es cierto?, el judaísmo sin circuncidarse. Pero este acceso fue de alguna forma parcial entre los judíos mesiánicos o los creyentes. Y solo se pudo superar con la manifestación del Espíritu Santo en Cesarea, en la casa de Cornelio, donde dice que estaba él, su familia, la gente que había reunido, y ellos hablaron en otros idiomas, y esto era una demostración de que Dios estaba aprobando la inclusión de los gentiles. Por eso fue necesario. Pero una vez que está abierta la puerta, no es necesario que este evento vuelva a suceder otra vez. Eso tenemos que tenerlo claro. Y aunque al principio estaban muy contentos los hermanos de los judíos cristianos de Jerusalén, esto, este evento o este gozo comienza a disminuir, debido también a la persecución. Porque esta persecución que hubo luego de que Esteban fuera apedreado, lo que hizo fue dispersar a los cristianos. Y estos cristianos fueron predicando, fue de alguna forma una estrategia para que los cristianos fueran a predicar a otros lugares. Lo que finalmente produjo que la iglesia de Jerusalén, que era la mayor en importancia en esos tiempos, fuera perdiendo de alguna forma esta posición como la iglesia más grande, como el centro más grande donde se iba creciendo el cristianismo. Y bien empezó a decrecer la cantidad de hermanos que se fueron convirtiendo. Aunque siempre lo vemos, lo vamos a ver en el transcurso de los hechos, ellos siempre fueron influyentes cuando se tenían que tratar temas delicados y sobre todo temas doctrinales. Y todo esto mientras vivían los apóstoles. Por lo mismo, había problemas, habían tensiones entre el cristianismo y el judaísmo. Aquí el tema era, ¿acaso el cristianismo ahora iba a reformar al judaísmo, a la religión judía, con todos sus ritos, con todas las tradiciones que ellos guardaban? Ese era el tema eh, que estaba planteado, o por otro lado, que ellos se iban a separar e iban a crear una corriente paralela. ¿Cuáles eran los problemas mayores? Primero, aceptar que Jesucristo es el Mesías. Segundo, incluir o no judíos a la iglesia. Y tercero, evangelizar a los gentiles. Y esto provocó un conflicto no menor en la iglesia de Jerusalén, y por lo tanto vamos a ir viendo más adelante cómo esto originó uno de los primeros concilios de la iglesia, el concilio de Jerusalén, que no se trata en este capítulo, pero ya lo vamos a ir revisando. Capítulo 11, versículo 19 al 21, vemos la conversión de gentiles ahora en Antioquía, que estaba más al norte de Palestina,
Y vemos, comienza diciendo cómo llegó el Evangelio a Antioquía. Vemos que Pedro, cuando estuvo con los gentiles en la casa de Cornelio, comprendió, debido a la propia visión que él tuvo con los animales inmundos, primero, no llames inmundo a lo que Dios limpió. Luego, la experiencia que vivió en la casa de Cornelio, él entendió que Dios también incluía a los gentiles en el plan de salvación. ¿Esto qué quiere decir? Que ellos por derecho podían ser bautizados en el nombre de Jesucristo. Y vimos que al principio la iglesia de Jerusalén tomó esto con mucho gozo, pero se fue diluyendo y pensaron que ese había sido un evento aislado, lo que ocurrió en la casa de Cornelio. Pero la experiencia que era evidente por los testigos que también acompañaron a Pedro, les preparó de alguna forma para ir aceptando en el seno de la nueva iglesia a los gentiles. Como habíamos dicho, la persecución, una vez que fue apedreado Esteban, hizo que los discípulos fueran a las diferentes partes, como Fenicia y Antioquía, predicando el Evangelio. Y tal como lo hacía el apóstol Pablo, lo primero que hacían estos discípulos llegaban a las sinagogas o a las comunidades judías. Pero vemos que con el tiempo también hubieron hombres de Cirene y de la isla de Chipre que comenzaron también a predicar a los gentiles en Antioquía. Entendemos que estos hombres habían sido influenciados por el testimonio de Esteban, por lo que ocurrió por su martirio, y testificaron, hablaron de Jesucristo a los griegos después de la conversión, como en primer término de Felipe, ¿no es cierto? Del etíope por Felipe y de Cornelio por el apóstol Pedro. Por lo tanto, esta expansión de los gentiles en Antioquía ocurrió muchos años, unos años después de estos eventos. En el capítulo 11, 22 al 24 vemos que el hermano Bernabé es comisionado a Antioquía. Ya dijimos que la iglesia de Jerusalén no estaba 100% convencida de que los gentiles formaran parte de la congregación o de la iglesia de Dios. Y enviaron un representante, en este caso a Bernabé, para que fuera a investigar. Y les llevaron un informe de lo que estaba ocurriendo en Antioquía con la predicación de Jesucristo como Señor. Aquí vemos algunas características también de Bernabé. Bernabé no era un apóstol, era un discípulo, pero para ser elegido como un representante, el texto nos dice que era un cristiano maduro y responsable. Lucas manifiesta abiertamente que era un hombre de fe y que él estaba dispuesto a aceptar el plan de Dios, lo que muchos no estaban aceptando con respecto a la inclusión de los gentiles. Y a él fue testigo y él trajo el informe de cómo el evangelio se iba extendiendo entre los gentiles y por supuesto que tuvo palabras de ánimo a esta iglesia que estaba naciendo allí en Antioquía. Vemos que en los versículos 25 y 26 que fue tanto la gente que comenzó a creer en el evangelio e incorporarse a la iglesia del Señor, que no fue suficiente la ayuda que Bernabé le estaba dando
a esos nuevos hermanos y hubo necesidad de traer a Saulo, al apóstol Pablo, para que fuera también a Antioquía y estuvieron, dice ahí, enseñando aproximadamente un año, que es lo mínimo, digamos, que podría hacerse en un discipulado, que también nos puede servir a nosotros como base cuando queramos hacer algún trabajo de este tipo. La iglesia nació en Antioquía y era necesario no solamente predicar una vez el Evangelio, sino que son las bases que nos dan también del evangelismo a nosotros como creyentes. No es suficiente con predicar una vez, sino que es necesario que la doctrina se afiance en la mente, en los corazones de los convertidos, para que la iglesia vaya tomando forma. Y es lo que hizo el apóstol Pablo durante todo un año. También se nos dice que en Antioquía fue la primera vez que se reconoció a este grupo, a esta iglesia naciente, como cristiano, por las personas que obviamente no eran cristianas. O sea, reconocieron a este grupo y dijeron, ellos son cristianos. Que finalmente lo que indica que está representando la idea hebrea del Mesías, en el fondo que es el ungido, ¿no es cierto? Esa es la idea hebrea del Mesías. Y el sufijo latino quiere decir que ellos son partidarios de Jesús, los partidarios del Mesías. Eso era lo que querían ellos denotar con esta denominación de cristiano. Avanzando a los versículos 27 al versículo 30, encontramos que en ese tiempo dice que se levantó un profeta que se llamaba Agabo, junto a otros profetas que había en Jerusalén. Cuando hablamos nosotros en el curso pasado con respecto a algunos dones, no alcanzamos a tocarlos todos, pero habían dones que eran fundacionales, que eran necesarios, y uno de ellos era el don de profecía. Pero una vez que se completó el canon de la Escritura, que se completó la Biblia completa en todos sus libros, ya no es necesario este oficio de profeta ni estos profetas que se levantaron en ese tiempo, porque ahora tenemos la palabra escrita y en ella encontramos todo el consejo que Dios quiere darnos y no es necesario seguir añadiendo otras cosas. Pero en ese tiempo, para la iglesia naciente, en que solamente tenían el Antiguo Testamento, no tenían ningún escrito todavía, ni siquiera los de Pablo, era necesario que estos profetas siguieran allí realizando o utilizando ese don en función y al servicio de la iglesia. Ellos predijeron entonces que iba a haber una hambruna por allá por los años, de los años 41 al 54 después de Cristo. Ahí se nos da el marco histórico donde estaba reinando Claudio en Roma. Este hecho también se menciona en otros escritos de Josefo, Tácito y Suetonio. Y esta hambruna afecta principalmente a la ciudad de Jerusalén entre los años 44 y 48. Y aquí vemos algo que es lindo y que los nuevos creyentes, que son gentiles, ahora de la ciudad de Antioquía, demuestran de alguna forma su fe, ponen su fe en obra, ¿no? Y envían ayuda a estos hermanos que son judíos de tomo y lomo en Judea, que de alguna forma estaban afectados por una discriminación económica. Al principio, los creyentes, los nuevos creyentes judíos en Jerusalén no tuvieron muchos problemas. De alguna forma eran aceptados por los judíos que no creían en Jesucristo, pero ya con el tiempo eso fue cambiando
y los judíos que no aceptaban a Jesucristo como el Mesías comenzaron también a apretar a los judíos creyentes o a los judíos mesiánicos. Por lo tanto, había un tema que le estaba impactando en la parte económica. Y esta ofrenda que hacen estos gentiles, de alguna forma, primero expresan el amor. Y otro de las cosas que ayudan es hacer un intento para aliviar esa tensión que todavía existía entre los judíos cristianos, que eran, que ellos no aceptaban de buena forma a los gentiles, y los nuevos creyentes gentiles. Y comisionaron al apóstol Pablo y también a Bernabé para que llevaran esta ofrenda a Jerusalén. Entonces ellos llevan esta contribución, se nos dice allí, a los ancianos de Jerusalén, quienes eran los líderes de la iglesia y la sinagoga. Esta palabra anciano es lo que nosotros conocemos como presbítero. Ese es así dice en el original griego, que puede ser también designado a los maestros o a los ancianos. Y es una forma, digamos, de gobierno de las iglesias. Ellos administraban, en este caso, las ofrendas y administraban también la parte doctrinal. En el capítulo 12 vemos una persecución renovada en Judea. Luego de hacer este relato de la inclusión de los gentiles en el plan de Dios, de la tarea que cumplió Pedro también andando por la costa, ¿no? Y de cómo en Antioquía, en Chipre y otras ciudades griegas o gentiles se estaba predicando el Evangelio, Lucas vuelve al hilo conductor de su relato a la iglesia de Jerusalén. Entonces, lo vemos ahora que como en un principio, recuerdan, la iglesia de Jerusalén creció mucho por las predicaciones de Pedro, luego tendió a amainar ese crecimiento, trasladándose ahora a la iglesia de Antioquía, que era donde ahora sí estaba creciendo mayormente. Y en este tiempo, Lucas nos muestra cómo se inicia una persecución por Herodes Agripa. Nosotros, para entender, hay muchos Herodes, Arquelao, Felipe, Herodes el Grande. Estos ya son como los nietos de Herodes el Grande. No lo vamos a tratar aquí, pero es interesante también el estudio de los Herodes, que no eran judíos, por lo tanto no tenían mucha aceptación por parte de los judíos. Se nos dice en este tiempo que los apóstoles, luego de que Esteban fuera martirizado, ellos fueron encarcelados, pero no fueron muertos, escaparon del martirio. Pero Agripa lanza este tercer ataque que podríamos denominar contra la iglesia para ganarse, como les decía, el favor de los judíos tradicionalistas, que ahora sí estaban en contra de los judíos cristianos. Y ejecutan a uno de los apóstoles, que era Jacobo, y por otro lado arrestan a Pedro. Este Jacobo no tenemos que confundirlo con el hermano del Señor que escribió la carta de Santiago. Este es Jacobo el apóstol. Ahí se nos muestra también, se nos da un poquito de referencia con respecto a Agripa, que dice que había sido educado en Roma y tenía amistad con Calígula. Y Calígula le había dado el control de varias regiones, tetrarquía se llamaban cuando eran varias regiones, que incluían a Judea y Samaria, luego de que Herodes Agripa había ayudado de alguna forma a que Claudio se pudiera convertir en emperador. Y Herodes aprovecha este conflicto entre judíos y cristianos para ganarse el favor de los judíos. Y por eso
arresta a Pedro durante esta fiesta de la Pascua, de los panes sin levadura, y él lo iba a ejecutar después de la celebración de esta fiesta. Esos eran los planes de Herodes Agripa. Y bueno, ahí en el relato se nos dice que Pedro estaba custodiado no por uno, sino a cada vela de la noche que se dividía en cuatro turnos, tenía dos soldados cuidando para que no se escape. Y en ese intertanto, y eso es lo que nosotros podemos leer en el capítulo 12 del 6 al 16, vemos cómo la iglesia, una vez que Pedro está en ese lugar, comienza a hacer una oración día y noche, ferviente, dice. Y eso nos muestra la fe que tenía la iglesia en el poder de la oración. Confiaban en Dios para que librara a Pedro de esa situación. Y el relato nos dice que un ángel se le aparece en la celda y despierta a Pedro. También se dice que como que lo golpeó. Entonces también dando a entender que Pedro, pese a que al otro día iba a ser ajusticiado, eh, estaba confiado, estaba tranquilo, dormía profundamente. Tuvieron que despertarle y se dio cuenta realmente que estaba siendo liberado una vez que estaba fuera de la cárcel. Luego él se dirige a la casa de María, que era la madre de Juan Marcos, el que escribió Marcos también, donde la iglesia estaba reunida orando por él. Y ahí se nos describe un evento que es un poquito chistoso, donde la sirvienta Rode escucha tocar la puerta, ve al apóstol Pedro, pero emocionada no le cree, o va a avisar adentro, oh, está Pedro afuera y lo deja ahí afuera. Y bueno, al principio no le creían, pero luego fueron reconfortados por el apóstol Pedro y de alguna forma ahí vemos nosotros que sí estaban orando fervientemente, pero se podría entender que había un poquito de incredulidad. Ellos nunca pensaron que iban a hacer sus oraciones respondidas de esta forma. Después de entrar a a la casa, vemos en el capítulo 12, del 17 al 19, Pedro hace una señal y comienza a relatarles cómo el Señor lo había sacado de la cárcel. Y les pide que ellos le puedan informar a Jacobo, el hermano del Señor, y a los hermanos, y luego se fue a otro lugar sin esperar, entre comillas, otro milagro de liberación. Eso quiere decir que no se quedó allí porque obviamente estaba siendo perseguido. Este Jacobo que nombramos ahí es el líder de la iglesia de Jerusalén cuando se hace el concilio. Aparece nuevamente Jacobo como líder, no era el apóstol, sino el hermano del Señor. Y aquí vemos la última vez en que aparecen los apóstoles mencionados en el libro de los Hechos. Tampoco se sabe y tampoco se relata en la Biblia dónde fue Pedro una vez que salió de esta situación. Se cree, entendemos que Pedro estuvo trabajando por los lugares remotos de Palestina. Y muchos, los católicos sobre todo, piensan que en este tiempo Pedro habría ido a Roma a predicar y por ahí arman un cuento más o menos de ese tipo, pero la Biblia no lo menciona. No es fidedigno, porque si hubiera sido así, cuando el apóstol Pablo llegó con el Evangelio a Roma, algo le hubieran dicho. Estuvimos con el apóstol Pedro, pero no fue así. Entonces no tiene mucho fundamento los que enseñan que Pedro fue a Roma a predicar o a fundar una iglesia, como piensan ellos. En los versículos 20 al 23 vemos cómo Lucas incluye este relato de la muerte de este rey Herodes Agripa para mostrarnos de alguna forma cómo Dios está presente en cada uno de los eventos de la historia y que Él las dirige de acuerdo con el propósito
eterno. Las cosas no pasan porque sí, y por eso habla también ahora de esta muerte de Herodes, que estaba orgulloso, él se creía un semidios y obviamente no escuchó al Dios de los judíos. Y ahí se nos dice que tuvo un conflicto con algunas ciudades de Tiro y Sidón que dependían económicamente de su territorio. También se nos señala que enviaron a Blasto, que era un camarero mayor del rey, para negociar. Y durante esa fiesta, en honor al emperador romano Claudio, dice que Herodes se pone sus ropas leales y la gente estaba entusiasmada, los judíos que no eran cristianos, obviamente, y decían voz de Dios y no de hombre. Y esta expresión lo que está diciendo es que están escuchando prácticamente a un Dios hablar. Y esto a él lo hacía sentir orgulloso hasta el extremo. Pero esto de alguna forma también provoca la ira de Dios y algunos dicen, como Josefo, que cuando él estaba dando el discurso vio una lechuza, que es un símbolo de mala suerte para los romanos, y que desde ese entonces comenzó a sentir fuertes dolores de estómago durante 5 días, pero finalmente Lucas señala que esto no fue esa leyenda, sino que finalmente fue un castigo del Señor. ¿Por qué? Porque Dios es el que pone y quita reyes y la autoridad proviene de Él finalmente y no de lo que Él pensaba en su ser interno de ser un semidios. Finalmente el castigo es por todo el daño que causó a la iglesia naciente y por haber obstruido también al crecimiento de la iglesia según lo que Dios tenía planeado. Bien, y como resumen podemos ver que ya con la muerte de Herodes Agripa se elimina esta amenaza de las autoridades políticas, que era otro de los problemas que estaba enfrentando la iglesia naciente. Ahora los cristianos podían testificar libremente y por eso dice que en los versículos 24 al 25 que ahora nuevamente la palabra del Señor crecía y se multiplicaba. Ahora vemos que Lucas regresa a esa narración que dejó en el capítulo 11:30 y Hechos 12:25 nos muestra una transición que por un lado nos muestra cómo termina la misión de Bernabé y Saulo en Jerusalén y luego regresan a Antioquía para la siguiente misión. Y allí llevan a un discípulo que se llamaba Juan Marcos a acompañarlos ahora a los viajes que comienza a hacer el apóstol Pablo, que vamos a ir viendo cómo él hace al menos 3 giras grandes. Algunos dicen que 4, la última ya es para ir a Roma, y que también vamos a ir tratando en el transcurso de las semanas y de las lecciones siguientes. Bien, eso es la lección de hoy día y si que alguien tiene alguna pregunta que podamos responder o algún comentario, también queda abierta la posibilidad. Al menos podemos ocupar unos 5 minutos. Hola, Hola, pastor, hola. igual, no sé si me escuchas. Sí, sí. Yo me vengo integrando ahora en esta clase. Las otras dos clases ya la materia y la hice. Los cursos anteriores. Entendí que había un trabajo también. Ya los compañeros me puso el trabajo por WhatsApp. Así que le agradezco a esta clase maravillosa. Está poniendo atención, así que el Señor le bendiga, pues, ¿no?
Gracias, gracias. Mire, claro, hay que meterse a la plataforma, responder los cuestionarios y al final enviar un ensayo de uno de los tres temas que pusieron ahí en el WhatsApp. Ese es como y obviamente estudiar el texto, sí, en el fondo el provecho o la profundidad que, que podamos tener del curso la vamos a hacer nosotros mismos, en la medida que nos metemos a estudiar. También hay un libro de apoyo que es de Gordon Fee, que también es comentario a los hechos, que es mucho más profundo, más extenso. Pero también, como le decía a todos, esto va a depender de cuán provechoso queremos que sea este curso para nosotros. Entonces, al final es solamente la entrega de eso. No, no Claro, hay lectura no hay un informe de lectura, solamente contestar los cuestionarios y al final un ensayo. violenta. Ya, gracias. Perfecto, vamos a ir terminando. Voy a pedir, hermano Ignacio, por favor, nos puede dirigir con una oración ya para finalizar. Amén. Señor, te damos gracias por este tiempo que nos has dado. Ayúdanos a poder seguir aprendiendo. Abre nuestro entendimiento para poder entender tu palabra y aplicarla en nuestra vida. Danos también sabiduría para responder los cuestionarios y hacer las tareas, Señor, que cada semana están ahí. Pido que bendigas a cada hermano y hermana presente, bendice a las familias, bendice también a nuestro hermano que da la clase, que lo puedas bendecir también y que le sigas añadiendo gracia a su vida. En el nombre de Jesús, amén.